Hola, soy Laura Jiménez, vocal de Montaña Inclusiva y Solidaridad de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, y hoy estamos en la tercera ruta en Chella del programa de Igualdad e Inclusión de la Diputación y la Federación, y estamos aquí con Magda, que es una de las participantes de esta jornada. Entonces te queríamos preguntar pues, qué ha significado para ti esta experiencia en la que pues hemos hecho una ruta inclusiva donde ha participado una persona con Yolet, con un equipo de voluntarios. Pues para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora, porque verdaderamente era la primera vez que he visto poder una persona con discapacidad ir por una montaña gracias a una silla con todas estas posibilidades, y me ha parecido una puerta, ¿no?, de posibilidad de que personas con discapacidad puedan participar de lo que es una montaña, de la montaña. Yo no me lo había planteado nunca, y la verdad que lo veo como una ventana a una gran posibilidad de inclusión y que llegue a todas las personas, y sobre todo a las personas que tienen mayor dificultad de motricidad, evidentemente. Muy bien, ¿y qué le sugerirías a la federación? O sea, esto es una iniciativa muy interesante, ¿no? ¿Y qué crees tú que podrías pedirle, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde tendremos que ir o qué podríamos hacer para seguir mejorando en esta línea? Pues yo sí le pediría a la federación es la adquisición de sillas para dar posibilidad a que los clubes puedan solicitar estas sillas, y que todo esto se viviese no como algo excepcional, sino como una normalidad y como una posibilidad de todas las personas que ante estas dificultades puedan disfrutar de la naturaleza como podemos hacer cualquier persona que podemos andar, y de las que no pueden hacerlo. Le pediría sobre todo eso, que que invierta y que se empeñe en adquisición de sillas, porque lo veo una gran posibilidad para todas las personas con discapacidad motriz. Es un avance impresionante. Muchas gracias, Marta. Y aquí tenemos a Lidia, que ha participado hoy en la ruta. Lidia es estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es una de las pocas estudiantes de España con esta discapacidad dentro de estas ciencias de la actividad física y el deporte. En concreto está estudiando en la Universidad Católica de Valencia y hoy ha venido a realizar esta ruta. Lidia, ¿qué te ha parecido la ruta? ¿Qué nos dirías de la experiencia que has tenido hoy? Pues la verdad que ha sido espectacular el poder llegar a sitios que tú en tu vida normal no podrías acceder, y gracias a esta actividad pues sí que se ha podido ver y ver cosas que de normal tú no podrías. Muy bien. Y esto en concreto, que hemos venido con una silla Yolet, ¿no?, y que tú eres la pasajera y un equipo de personas que te hemos llevado, en este programa de senderismo de la Diputación, ¿qué te ha parecido este tipo de programas, este tipo de iniciativas desde la Diputación y de la Federación? Pues la verdad que muy bien, y espero que se puedan hacer más proyectos, porque así llegaría a mucha más gente a la cual podrá participar y ver a lo mejor paisajes que ni se podría imaginar que existen. Muy bien, muchas gracias, Lidia. Y aquí tenemos a Alex, que es uno de los pilotos de la silla de montaña. Y bueno, pues le queremos preguntar qué significa para ti ser piloto de montaña de la silla Yolet, que nos cuentes un poquito tu experiencia. Claro. A ver, la montaña debe ser un lugar en el que todo el mundo pueda participar y pueda practicar el deporte que le gusta de una forma inclusiva y solidaria. La Vocalía de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, que se encarga de esta materia, ha tenido la consideración de, a través de la campaña de la Diputación de Valencia,
traer aquí a la gente a que pueda disfrutar de la montaña a través de la silla Yolet. Para mí es una experiencia que, aparte de que me aporta a nivel personal, a nivel deportivo, me hace sentir que todo el mundo tiene un hueco y que la montaña tiene que ser parte de la vida deportiva de todas las personas, con necesidades especiales o sin ellas. Somos un equipo y así es como debe ser. Muy bien, ¿y qué opinas de este tipo de programas que han empezado, ¿no? Desde la Diputación y la Federación? Bueno, ¿qué opinas sobre este programa de igualdad e inclusión en la montaña? Pues la verdad que me parece que debe ser el principio de una serie de salidas y de proyectos a través de las cuales se haga visible un poco las necesidades que tiene la sociedad de incluir a todo el mundo de todos los perfiles en el deporte de montaña. Debe ser el principio de una serie de movimientos que se nos conozca más y que la gente haga los cursos de formación que ofrece la Federación para ser piloto de silla Yolet y podamos así conseguir tener ese engranaje que permita poner en marcha este tipo de campañas que hagan que la gente salga a la montaña y sin ningún tipo de premisa si tiene o no tiene una necesidad especial. La silla Yolet acerca a la montaña a todo el mundo y creo que es fundamental. Hay que intentar que este no sea el principio de algo que termina, sino el principio de algo que se prolonga en el tiempo y que se cierra el círculo y que todo el mundo tiene acceso a la montaña. Creo que es muy importante continuar en esta línea de inclusión en montaña. Muy bien, gracias.